primero que vamos a hablar de un poco de todo esto internacional, tratar de entender, de hecho yo también quiero tratar de entender, he leído algunos artículos, me han mandado algunos audios explicándome algunas cuestiones, pero la idea es que se entienda un poco de qué viene toda esta crisis y digamos, qué tan fuerte puede llegar a ser en los próximos días o si ya está calmándose las aguas. Así que te doy la palabra, Franco, para que nos expliques primero, introducí, Bien, digamos, para que la gente sepa de qué estamos hablando. Vamos a ponerle contexto a esto. Sí. Hoy en el mercado financiero básicamente el debate número uno que hay es cómo termina todo este ciclo de suba de tasas de interés. Okay. Los ciclos siempre son así, viene la recesión, la Reserva Federal baja las tasas de interés, se abarata el crédito, se abarata la plata, entonces la economía se reactiva, cuando se reactiva la economía se reactiva el empleo, cuando se reactiva el empleo sube la inflación, acá se fueron un poco de mambo con ese tema, y bueno, después de eso, cuando vos recalentas la economía, viene la suba de tasas para enfriar la economía, para bajar el empleo, para bajar la suba de precios, vienen los temores a recesión, etc. Esos son los ciclos normales de toda economía que han pasado desde siempre. Uh-huh. Bueno, en este ciclo en el que estamos, digamos, que vos te acuerdas que tuviste la pandemia, tuviste la mega recesión de la pandemia, tuviste los bancos centrales que se cansaron de emitir guita como nunca habían emitido en su historia, más o menos. Todos los bancos centrales, exacto, todos los bancos centrales de forma recontra coordinada llevaron las tasas de interés a cero. Y bueno, la economía se recuperó, vinieron las aperturas de las economías, distendieron, digamos, los controles del COVID, etcétera, etcétera, todo lo que supimos después. Eso a partir del 2021 barra 2022, ¿no? Sí, ya la recesión fue cortita, fue una cosa, viste, una estampida que después de a poco tuviste una recuperación medianamente en B, digamos, no fue U, fue una B, una media U, B, más o menos así. Dependiendo también qué economía, pues bueno, si vamos con Argentina todavía seguimos como estamos, pero digamos, en general los países importantes hicieron recuperaciones en B prácticamente y eso te llevó a la inflación a la estratosfera. Hablando en términos de estos países, ¿no? Uh-huh. Para Estados Unidos una inflación del 9 o Alemania una inflación del 5 es una cosa rara, ¿no? Claro, Es una cosa de todos los días, digamos. Aclaremos un poco eso. O sea, nosotros estamos hablando de países que inflación anual tienen, ¿cuánto? 3, 2, 3% por lo general y han llegado al 10%. Imagínate que a Europa le costó. Europa quería tener 2% de inflación. La meta de ellos era subir la inflación al 2%. Así fue los últimos 15 años. Claro. ¿Entendés? Entonces estamos hablando de ese contexto. Una vez que, digamos, que empezó el ciclo alcista de sube de tasas, y bueno, la pregunta que todos nos hacemos es ¿cómo aterrizamos? O sea, ¿cómo aterrizamos de este ciclo? Entonces se le dice, en el mundo financiero se habla de dos escenarios, el soft landing y el hard landing. Uh-huh. Soft landing es un aterrizaje sin recesión, sin romper nada. O sea, vos subís la tasa de interés, la pones en tasa real positiva. O sea, real positiva quiere decir que descontado inflación o te queda un rendimiento real, digamos. Ajá. Y la inflación empieza a bajar, va al sendero del 2-3% que es la meta y no rompemos nada. Ese es el soft landing. El hard landing es, llegamos a la inflación del 2%, pero rompemos todo. Entramos en recesión, rompemos algún banco, etc. Sí. Y ahora se abre un nuevo escenario, que es el no landing, que es no bajamos nada de inflación. Y seguimos así como estamos, en un estancamiento, crecimiento mediocre con inflación alta. En este escenario, en el que, digamos, el que todos temen es el no landing o el hard landing, que es cuando vos rompes algo. ¿Y por qué se rompe algo? Porque siempre se rompe algo. Cuando vos inflás el crédito con tasas de interés regaladas, forzás a que bancos y a un montón de inversores hagan inversiones malas o muy riesgosas para obtener un retorno, ya que el dinero vale cero. Uh-huh. No solamente porque no tienen dónde colocarlo, sino porque es muy fácil pedirlo prestado. Bueno, eso pasó siempre. Y últimamente acentuó más. En el 2008 fue las hipotecas. En esta crisis, que en realidad todavía no es una crisis, tenemos ya los primeros vestigios de quién estaba nadando desnudo. ¿Viste? Con el dicho ese que cuando sube la marea, cuando baja la marea se ve quién nada desnudo. Bueno, se está empezando a ver quién nadaba desnudo. ¿Y quién nadaba desnudo? Bueno, el Silicon Valley Bank, el Credit Suisse. El Deutsche Bank no, porque tiene otras cosas. Además tiene buenos números, es rentable. No está dentro del pelotón este. Ajá. Pero fue el caso del Silicon Valley Bank. El Silicon Valley Bank lo que pasó fue, recibió un montón de dinero prestado. Cuando vos tenés que pagar por ese dinero, suponete, ¿cuál es la función de un banco? Es intermediación financiera. O sea, sí. Capto plata a un precio
y presto a otro precio. Se supone que el precio que presto es más alto que el que capto. Y ahí sale mi ganancia. Eso es a grandes rasgos, digamos, ¿no? Entonces, vos tenés, cuando suben las tasas de interés, vos tenés dos problemas. Número uno, que el dinero que vos captás es más caro. Porque si yo soy depositante, te voy a prestar, voy a colocarlo al 1%, el bono del Tesoro Americano me da 4%, se lo presto, me compro un bono del Tesoro Americano, no lo dejo en un plazo fijo en el banco. Exacto. Entonces, ¿qué tenés? Empezás a tener rescates de esas inversiones que se van a colocar a otro lado. Entonces tenés dos opciones, o remunerarla mejor o dejarla ir. Y por el otro lado tenés que las inversiones que vos hiciste, al subir la tasa de interés, bajan de precio porque a esas inversiones se le agrega una cuota de riesgo que antes no tenían. Por ejemplo, vos invertís en un negocio y si ese negocio, vos compras acciones o compras bonos de ese negocio, si ese negocio se vuelve más riesgoso porque la plata escasea más, entonces, o porque la prima de riesgo que se le pide a ese negocio es mayor, ya que aumentó la tasa libre de riesgo que se llama, entonces las acciones, los bonos de ese negocio caen, entonces al banco le genera una pérdida. Bueno, el Silicon Valley Bank lo que tenía era en el balance un montón de pérdidas ocasionadas por estas inversiones, digamos, de largo plazo, que como te digo, capaz que no eran inversiones de pérdida, porque tenía muchos bonos, por ejemplo, bonos del Tesoro, incluso de Estados Unidos. Que son inversiones seguras, digamos. Exacto, pero eran inversiones a 10 años o a 30 años, que claro, cuando vos te subís la tasa de interés te bajó de precio, entonces si vos tenés que salir a responder a un depositante para devolverle la plata, tenés que darte vuelta y vender esa inversión. Y esa inversión hoy daba pérdida. ¿Por qué? Porque sube la tasa de interés. Entonces eso fue lo que pasó. Se dieron cuenta que este banco, solamente ver un balance te das cuenta, que tenía un montón de pérdidas no realizadas, que se llamaba, que era un montón de activos que a valor finish, o sea, 2025 valían 100, pero hoy en el mercado valían 80. Entonces se dieron cuenta que tenía un montón de eso y no va a poder responder los depósitos. Entonces cuando empezaron a decir no va a responder el depósito, fueron todos a buscar la plata. A buscar la plata. Exacto. Y cuando van todos a buscar la plata, los tipos tienen que empezar a salir a vender, venden a pérdida y entonces se arma un círculo vicioso, después se dan cuenta que vende a pérdida y así se arma una bola. Y el banco cae en insolvencia. Eso, para ir contextualizando, digamos. Eso es lo que le ocurrió al Silicon Valley Bank, sí, que es el que comienza, digamos, con este temor, ¿no? Exacto. Que es el que comienza con esta, que vos decís no es una crisis todavía. Pero es el trigger, claro, es el trigger de toda esta novela que vivimos estas últimas semanas, del tema banco, qué va a pasar. Ahora, ¿a qué se dedica el trigger? Bueno, trigger es cuando vos es como el disparador. El disparador, claro. El disparador. Ahora, ¿Y el disparador? ¿Por qué no decís disparador? Porque no sé, es del ambiente. Se usa esa. Vos porque estudias historia, man, aburridísimo. Pero Pati es más entretenido, más interesante. ¿Y por qué tenés se dedica a la finanza. Vos es que hay palabras que no tienen un buen significado en castellano, no queda bien. No tiene buena traducción. Claro, con la traducción queda feo, digamos. Es lo que se usa. Duraste un segundo en responderme. Disparador. Vale, sí, es que se nota. Esa puede ser, pero hay otras palabras que... yo tenía un profe en la maestría que me decía, no empiecen a querer traducir las palabras porque no... Hay muchas que sí, no, pero hay bueno, pero hay otras que no. Bueno, pero vos te acostumbras a hablar así, qué sé yo. Pati, aclara una cosa. Este fue el banco, el disparador. Sí. Ahora, ¿a qué se dedica el Silicon Valley Bank? Bueno, el Silicon Valley Bank encima tenía la mala suerte, si querés, o no sería mala suerte, pero él es un... imagínate que el eslogan era el banco de los fundadores. Ajá. O sea, de Bank of Founders. Sí. Después le traduzco a Giordano. Porque era el banco justamente de toda esta onda emprendedora de Silicon Valley, los entrepreneurs. Claro, porque Silicon Valley justamente es donde están todas las startups. Las tech, digamos. Sí, todas Entonces tenía... Igual sería un error decir, no, fue culpa de que los tipos compraron tecnológicas, malas inversiones. No, en realidad tenían un montón de inversiones justamente en bono del Tesoro Americano, pero de largo plazo, que hizo que si vos salías a vender eso, ibas a tener que asumir la pérdida. Entonces además obviamente lo explicamos muy sencillo, pero bueno, después hay una cuestión de apalancamiento, hay una cuestión de que cada 100 que reciben no prestan los 100, sino que encajan una cierta cantidad y prestan otra, pero a su vez esa otra que la apalancan porque si esa otra va a depósito también lo pueden prestar. Bueno, hay una serie de cosas técnicas un poco más sofisticadas, pero a grandes rasgos es eso que expliqué yo recién. Ajá. Entonces, digamos, si bien el banco tenía una especie de tipología al riesgo, porque era un banco de, como te digo, el eslogan era el banco de los emprendedores. Claro, preparado para eso. Muchas startups incluso eran parte de los depositantes. O sea, muchas por ejemplo, hay una o sea, las startups son estas empresas que están, digamos, supuestamente
suelen ser muy innovadoras y que Sí. están comenzando. Son recontra riesgosa. Claro, son muy riesgosas. Entonces, Exacto. y este es el banco, justamente el Silicon Valley, que es donde están todas estas startups en general, donde están, digamos, las grandes Big Tech también. Y es el banco que le prestaba para que estos tipos puedan, digamos, tener el dinero disponible para hacer justamente Claro, para hacer los emprendimientos. estos Pero, emprendimientos. como te digo, sería muy injusto atribuirle la pérdida o el choque del banco a inversiones, digamos, ligadas a capital de alto riesgo. O sea, obviamente que las tenían, pero también tenían muchas inversiones consideradas muy seguras, pero por una cuestión de mercado, su tasa de interés. Bien, la ahí estás chocaron, desmitificando digamos. un poco porque se habló muchísimo de esto ya. Como decían, Silicon Valley Bank presta a la startup y se estaba hablando mucho de que no, bueno, es porque son demasiado riesgosos, prestaron a cualquier No. nabo que quiera, que dice que tiene algo innovador y le prestaron y, digamos, como fueron muy responsables en ese punto. No. No es tan así. No. De hecho, digamos, la crisis después se temía, si no salía la FDI, que es un organismo de Estados Unidos que lo que hace es garantizar depósitos, si no salía rápido porque pasa, en Estados Unidos los depósitos tienen garantía de hasta $250.000. Sí. Entonces el temor estaba en que, bueno, ¿qué pasa con los que superen ese monto? O sea, Ujú. fueron. Entonces se empezó, en el mercado ya corrían los estudios de qué porcentaje de bancos tenían depósitos mayores a $250.000. Entonces se empezó a especular cuáles eran los bancos que estaban más descubiertos ante la garantía esa. Entonces empezaron a vender esos bancos, digamos, que Ujú. casi todos eran bancos regionales. De hecho, muchos bancos regionales cayeron. Silver Capital, por ejemplo, cayó y no tiene nada que ver con emprendedor y Claro. nada de eso. Sino, digamos, el derrumbe fue hacia bancos regionales. Entonces, bueno, digamos, no sería justo decir que fue por inversiones de alto riesgo, ni startups, ni nada de hecho. De hecho, había muchas startups con depósitos en el banco. Ujú. E incluso, digamos, para los que sean familiares de las cripto, había una cripto muy grande llamada, o sea, no me acuerdo el nombre ahora, pero que es la que emite el USDC, que es una moneda estable que tiene uno con el dólar, es Sí. como el USDT, pero la prima, digamos. Ujú. Ujú. Esa moneda, digamos, estable tenía todas sus reservas, o sea, toda su convertibilidad en un... O sea, ¿cómo hace para tener una moneda $1? Y porque por cada moneda digamos, que emití, tenés $1 de respaldo. Bueno, ese dólar, todos esos dólares de respaldo están depositados, o casi todos están depositados ahí, en el Silicon Valley Bank. Ok. Entonces, depositados, Sí, sí, no prestados, depositados. Sí, Entonces, sí, sí. nada, después se cayó la convertibilidad, empezó a valer 70 centavos, una moneda que debe valer $1 empezó a valer 70. Entonces, digamos, no solamente que había, o sea, este banco era el banco de los emprendedores, financiaba emprendedores, financiaba startups, sino también tenía mucho depósito de startup. Bien. Entonces, digamos, no sería justo decir que fue culpa de las startups. O Sí, sea, y ok. bueno, nada, y hacia dónde va esto, por ahora está muy, digamos, de hecho hoy salió una noticia que lo compraron parte de los activos de este Silicon Valley Bank, lo compró otro banco regional. Ajá. Ahí más o menos, como hoy los bancos subieron, de hecho, o sea, anduvieron muy bien las acciones de los bancos, de Estados Unidos, de Europa. O sea, pareciera que empieza a recuperar esto. Pareciera que fue un empieza- susto. Sí, pareciera que empieza a recuperarse. Y bueno, digamos, lo mismo pasó con Deutsche Bank. ¿Cuáles son los otros bancos que afectados, digamos, que Después luego del tuviste, Silicon Valley? tuviste la novela de Credit Suisse. El tema con Credit Suisse venía de hace mucho, en realidad, porque bueno, los tipos hicieron desastre. O sea, los tipos tienen, digamos, en ese banco, cada banco es una unidad, son varias unidades de negocio, por así decirlo. El Credit Suisse es suizo. Es suizo, es uno de los bancos más antiguos del mundo. O sea, es una cosa, una reliquia en el sistema bancario suizo. O sea, es Ajá. una cosa. Y la chocaron terriblemente, pero lo vienen chocando hace años. O sea, no es de ahora. Ahora se gatilló por esto, digamos. O sea, pero- impactado por esto. Sí, claro, porque tuviste, digamos, si vos tenés inseguridad, salís, corres a buscar los depósitos. Entonces empezás a ver quiénes son los más débiles, como todo, ¿viste? O sea, che, Ah. pasó esto con este banquito. Bueno, sí, pero a ver, ¿quién está en la misma situación que este banco?